Hola a todos, bienvenidos. Hoy os traemos el cuento que se titula El jardín de la isla. Pertenece a la introducción del texto El Meán Loez, el comentario sefardita realizado en Turquía. La idea del cuento es que si una persona se cuida de no pecar, evitará de ese modo ser castigado. Pero si realmente desea disfrutar de los beneficios espirituales del mundo venidero, le será menester observar los mandamientos y realizar buenas acciones. Ello constituirá su grandeza espiritual en el mundo futuro. Os dejamos ya con el cuento. Se cuenta de un poderoso rey que un día anunció a sus súbditos que él no obraría como los demás reyes de la tierra, en cuyos reinos solo aquellos que poseen riquezas y posición social distinguida son los que ocupan los cargos gubernamentales más elevados. En su reino, declaró, de ahora en adelante solo aquellos que hayan resultado victoriosos en batalla o hayan rendido importantes servicios al rey serán los que tendrán derecho a ocupar la grandeza que les corresponda según el resultado de las acciones que les hayan encomendado. Sin embargo, todo aquel que no hubiese realizado ninguna empresa importante no tendrá derecho a ser promovido, sin excepción de personas. Los súbditos aceptaron el decreto del rey y cada uno se esforzó por realizar algo que ganara el favor a los ojos del rey. El rey tenía 3 hijos, a los cuales amaba mucho. Cuando los 3 hijos crecieron, el rey les dijo: «Queridos míos, escuchad lo que tengo que decir. Mucho desearía teneros siempre conmigo en el palacio y que nunca os separaseis de mí. Pero he dado la orden en mi reino de que nadie podrá ocupar una posición de grandeza sin antes haber completado alguna acción destacable, y no puedo hacer excepciones, ni aun por vosotros, mis hijos. Por tanto, tendréis que viajar por el mundo y tratar de llevar a cabo las acciones meritorias de que seáis capaces. Permaneced allá hasta que mande por vosotros. Veremos luego qué empresa habéis emprendido y estad seguros que os recompensaré adecuadamente». Los 3 hombres tomaron un barco y se dirigieron hacia la tierra de Kush, que hoy se conoce como la tierra de Etiopía. En el transcurso de la travesía encontraron una isla, la cual tenía un jardín inmenso. Desembarcaron y se dirigieron hacia ese lugar. Al llegar ante la puerta, hallaron que ésta se encontraba abierta y custodiada por 3 guardias. El primer guardia era un hombre muy anciano, encorvado por el paso de los años. Al verlos les dijo: «Hijos míos, entrad al jardín, pero sabed que finalmente tendréis que salir, ya que es imposible permanecer en él para siempre». El segundo guardia estaba golpeado y herido, con el cuerpo enteramente cubierto de pus. Les dijo así: «Podéis comer y beber todo lo que queráis, pero sabed ahora que cuando salgáis no podréis tomar con vosotros ninguna cosa». El tercer guardia era un hombre muy guapo, ni viejo ni joven. Les dijo a los 3 jóvenes: «Tened cuidado, hijos míos, de escoger solo los frutos que sean buenos para ser comidos. No comáis nada que todavía no haya madurado o que se haya echado a perder. Cuidaos así de no causaros ningún daño».
Los tres hermanos entraron al jardín y vieron que había allí muchos árboles cargados de una variedad de frutos, así como innumerables ríos y fuentes de dulces aguas. Había también mucho oro y plata y una gran cantidad de piedras preciosas. Los tres jóvenes permanecieron allí muchos días, comiendo y disfrutando de las delicias. Se olvidaron del barco. Pasado un cierto número de días, los hermanos se separaron, cada uno tomando un rumbo diferente a fin de explorar el jardín. Era tan vasto que ninguno sabía lo que el otro estaba haciendo. Uno de los hermanos únicamente estaba interesado en comer y beber y no le importaba nada más. El segundo hermano no prestó atención a los placeres físicos, sino que concentró todo su interés en amasar todo el oro y la plata y las joyas que pudiese. Al principio llenó con ellos todo su bolsillo, luego extendió su manto y lo arregló en forma de saco, metiendo allí todos los objetos que había recolectado. En esto se ocupó durante muchos días, ya que cuanto más reunía, más grande era su deseo de tener más. Llegó hasta el punto de despojarse de todas sus vestimentas y convertirlas en sacos, quedándose desnudo, con el fin de meter en ellas todo lo que podía. Dondequiera que iba, cargaba consigo los sacos, de manera que fue perdiendo fuerzas y salud, pues no comía ni bebía. Tan poderosa era la ansiedad que sentía por acumular riquezas que escatimaba cualquier segundo, incluso los momentos para comer. El tercer hermano, más inteligente que los otros, no encontró ningún placer en actuar como sus hermanos. Le interesó, por el contrario, pasear por el jardín y meditar, tratando de entender cómo funcionaba. Deseaba vivamente conocer cómo cada objeto estaba tan excelente y perfectamente organizado. Además anhelaba saber quién era el dueño del jardín, que supervisaba todo lo que allí había. Al principio se encaminó hacia las corrientes de agua que regaban a las plantas y a los árboles. Descubrió que cada una regaba intervalos específicos, determinados árboles y plantas, como si hubiera alguien que las controlara. Se dijo a sí mismo: todas estas maravillas no han de ser hechas solas. Ciertamente que el dueño de este jardín debe de ser un hombre muy sabio, puesto que es capaz de realizar todo esto. Cada día exploraba una parte diferente del jardín, intentando averiguar si había alguna otra cosa que todavía no hubiese comprendido completamente. Comía poco, solo lo suficiente para sustentarse adecuadamente. Además, solo si veía alguna piedra preciosa que fuera particularmente valiosa, la metía en su bolsillo. Lo demás no le interesaba. Todo su interés estaba dirigido a tratar de saber quién era el dueño del jardín. Pasado el tiempo, los tres hermanos se encontraron. De pronto, vieron a uno de los sirvientes de su padre, que corría hacia ellos llevando en sus manos un mensaje del rey. En él decía: cuando recibáis esta carta, volved inmediatamente. El rey desea ver ya a vosotros tres en palacio. No os demoréis. Vuestro periodo de prueba ha terminado. Los tres hermanos hicieron todos los preparativos para marcharse inmediatamente. El primer hermano, que únicamente había estado inmerso en comer y beber y disfrutar de los placeres físicos, descubrió al salir del jardín que el aire era diferente y que no le sentaba bien. Todo lo que había comido le provocó una reacción adversa a su salud, causándole durante cierto tiempo una grave enfermedad. A mitad del camino murió. El segundo hermano, cargado hasta el exceso con la riqueza que había acumulado, se fatigaba y esforzaba con su fardo,
Al presentarse ante la puerta del jardín, los guardias se le acercaron y le quitaron todo lo que llevaba consigo, al mismo tiempo que le golpeaban y le insultaban. Salió pues sin nada, incluso lo despojaron de lo que tenía guardado en sus bolsillos interiores. Entonces comprendió que todo su esfuerzo durante todo ese tiempo había sido completamente en vano. El tercer hermano, sin embargo, recordó todo lo que los guardias le habían dicho al entrar, que disfrutara de todo lo que quisiera, pero que no intentase guardar nada en sus bolsillos. Puso entonces las pocas piedras preciosas que había juntado bajo su lengua y salió del jardín en paz. Los guardias, al ver que había cumplido todo lo que le habían dicho, no había codiciado nada y le desearon un buen viaje, inclusive lo escoltaron. Terminada la travesía, los dos hermanos finalmente regresaron a su ciudad. Uno de ellos se encontraba miserablemente desfigurado. La angustia que le había provocado el hecho de que los guardias le hubieran despojado de todo lo que había recogido, así como la salvaje golpiza que le habían proporcionado, lo habían desgastado tanto que era irreconocible. Más bien parecía un mono que un hombre. Al verlo la gente de la ciudad le prohibió la entrada, por más que lloró y gritó implorando amargamente: «Soy el hijo del rey, he salido de viaje por el mundo y he recibido un mensaje del rey en el cual me ordena volver a casa». La gente no le hizo caso y lo arrojaron entre los caballos. Poco tiempo después, la gente levantó la vista y vio que de lejos se acercaba un joven de porte distinguido y buena presencia, cuyo semblante indicaba que era el hijo del rey. Lo acompañaron, entre profundas muestras de respeto, hasta el palacio real. Al ver a su padre, le refirió todo lo que había acontecido, informándole: «Mi señor, el rey, el lugar al cual me enviaste era un sitio extremadamente perfecto. Todas las excelencias que allí se hallaban no existen en ninguna otra parte del mundo». Mientras así hablaba, sacó una de las piedras preciosas que traía consigo y añadió: «Mirad, esta es una de las joyas que encontré allá. Igual a esta no se hallará ninguna otra en todo tu reino. Todo el tiempo que estuve en ese lugar me interesé exclusivamente por descubrir quién era el dueño de ese jardín tan maravilloso y no pensé en nada más». El rey, al oír esto, se alegró muchísimo y abrazó y besó con mucho amor a su hijo, muy contento de que se había conducido correctamente y no había corrido en pos de cosas vanas. Posteriormente llevó a su hijo aparte y en secreto le reveló todos los misterios que el joven príncipe había intentado descubrir. El rey le reveló además que él era el dueño de ese jardín maravilloso y lo elevó después a la grandeza de la posición que se había merecido. Y hasta aquí llega este cuento. El cuento trae también una pequeña explicación de qué significan cada uno de los símbolos. Pertenece, como el cuento, al autor del Mehan Loed, que es el rabino Kuli. Y en su explicación nos dice así: el jardín de esta parábola es el mundo físico. Hashem, el Dios, quien es el rey y dueño del mundo, envía las almas desde el cielo con el objeto de que
transiten por este mundo y cumplan los mandamientos y realicen buenas acciones. En pago a su esfuerzo, se ganan una posición de grandeza en el mundo futuro. El barco es semejante al cuerpo, encargado de transportar al alma. La Torá nos ha revelado cuál es la recompensa en el porvenir por cada uno de los mandamientos que cumplimos. Los 3 hermanos en esta historia corresponden a las 3 clases de cualidades morales que existen entre los seres humanos. Hay gente que solo persigue los placeres físicos como la comida, la bebida, los paseos y la fiesta. Puesto que nunca pueden satisfacer la exigencia de su apetito, finalmente enferman y mueren. Otra clase de personas se dedican exclusivamente a la acumulación de riquezas, sin jamás saciarse. Algunos de estos individuos, al ver que su final se aproxima, escriben su testamento y destinan sus bienes a sus obras de caridad. Cuando así lo hacen, ellos les reportarán méritos en el mundo futuro. La gente inteligente y dueña de sus facultades espirituales, en cambio, come y bebe solo cuando lo precisan para tener la fuerza suficiente para conocer a Hashem. Cuando encuentran alguna piedra preciosa que realmente es muy valiosa, la colocan debajo de su lengua. Es decir, puesto que no pueden dedicar todo su tiempo al estudio, se ocupan de su negocio y destinan sus ganancias a un lugar seguro. Las obras de caridad y el cumplimiento de los mandamientos, el propósito primordial que obtienen al ocuparse de sus negocios es poseer tranquilidad espiritual y la oportunidad de estudiar Torá y meditar acerca del mundo venidero. Esta es la verdadera riqueza del hombre. Y aquí termina el cuento y la explicación.